Radio Sucesos 101.7 FM presenta Generación Responsable con María Gracia Acosta y la coproducción de Seminarium, un espacio para abordar y entender la transición energética en Ecuador y el mundo. Amigos, muy buenas tardes. Qué gusto acompañarlos nuevamente desde la cabina de Radio Sucesos en Generación Responsable, un programa producido por Radio Sucesos y Seminarium. Hoy quiero darle la bienvenida para iniciar este programa a Roberto Salas, secretario técnico de Asociaciones Público-Privadas y Gestión Delegada. Roberto, muy buenas tardes. Bienvenido. Qué gusto que nos acompañe. Muy buenas tardes. Un placer estar aquí y gracias a ustedes conectarme con la ciudadanía y aclarar o explicar cualquier tema que sea de importancia. Bueno, y como justamente su cargo lo dice, vamos a hablar de inversión. Inversión que es algo que necesita Ecuador, sobre todo en estos momentos, con las complicaciones y con la coyuntura nacional e internacional. En este sentido, quisiera empezar entendiendo que como objetivo justamente de la Secretaría de la que usted está al mando, la atracción de inversiones y el facilitamiento de los proyectos es lo principal y aquello a lo que ustedes tienen que dedicarse. ¿Qué resultados en concreto han tenido ya desde noviembre de 2021? Oye, un tema importante cuando se habla de inversiones es determinar que la inversión no es un fin por sí misma, es un medio. Y es un medio para generar empleo, para generar, obviamente, mejores calidades de vida en los servicios sobre todo en los públicos, que es lo que uno está promoviendo a través de las inversiones dentro del área de las asociaciones públicas privadas. Que, como lo dice, públicas privadas son inversiones estatales donde participa el sector privado de una forma importante. Nosotros hemos determinado un objetivo que el país lo sabe, porque lo venimos hablando desde noviembre del año pasado en este gran cumbre para inversionistas que hicimos en el Ecuador Open for Business, en el cual tenemos un objetivo de al 2025 generar 30.000 millones de dólares de proyectos de inversión con contratos firmados. Y una gran parte de esto, al menos el 2/3 de esto, con obras iniciadas, para tener el efecto de empleo y el efecto de mejoramiento de los servicios que da estas infraestructuras que nosotros estamos promoviendo. Hasta este año, o sea, lo que el gobierno tomó del 2021 al 2022, el objetivo es llegar con 2.200 millones de inversiones concretadas hasta nivel de contratos. ¿Y podemos hablar ya de alguno que se ha concretado así a nivel de contratos o continúan todavía en conversaciones y diálogos previos? Yo creo que estamos para este primer hito, estamos en etapa súper avanzada. De hecho, de estos 2.200 millones, alrededor de 1.750 millones son los proyectos de minería que están manteniendo sus niveles de inversión en las concesiones mineras que obtuvieron años atrás y que son proyectos que tienen que continuarse hasta llegar a su nivel de exploración avanzada. Esos proyectos han mantenido su ritmo y corresponde obviamente a este primer target, que era que no se caiga esto, sino que se mantenga y que se concreten los proyectos ya de industrialización que vendrán desde el final del 2023 en adelante, que son alrededor de 4 proyectos grandes por rubros de cerca de 9.000 millones de dólares. Son los que ya se ha anunciado que empezarían siguientes etapas, Cascabel, Loma Larga. Exactamente, son claro, estos fundamentalmente. Y demás. Exactamente. Y esto es un trabajo de día a día, que hay que mantener no solamente el entusiasmo de los inversionistas, sino ayudarlos a poder solventar los problemas, destrabar las cosas que pueden existir por temas burocráticos u otros temas que se presentan, ¿no? Y en que hay este que resolver. momento ellos tienen tal vez dudas, o justamente ustedes están como facilitadores, usted lo mencionaba para destrabar y demás. ¿Ellos tienen algún tipo de duda o de incertidumbre por el tema de seguridad jurídica o esto está fluyendo también? Siempre hay desafíos en esto, y no solamente en Ecuador. Yo diría que es algo general dentro del contexto mundial que se está viviendo, y obviamente el Ecuador aporta también, así como aporta oportunidades, también aporta ciertas dificultades, digamos. En un negocio como este, en una industria como el sector minero, siempre hay temas que tienen que madurarse, resolverse, y a través de diálogos, como de hecho lo que está ocurriendo ahora, poder confirmar una política de Estado
de poder aprovechar las oportunidades de los que brindan los recursos naturales del Ecuador y hacerlo de la forma más responsable y sostenible, como el caso de la minería. Usted Y trae a es, la mesa, perdón que le sí, interrumpa, trae a la mesa el tema de estos diálogos que se están manteniendo con organizaciones sociales, indígenas y demás, exacto. pero ellos también habían mencionado, al menos en su primer pliego, que no querían los dos decretos para la minería y para el petróleo. En ese sentido, ¿habría seguridad? ¿Ustedes permitirían también que se incluyan estos sectores dentro de los diálogos para que no sean afectados y pueda el país llegar a feliz término con respecto a lo que quiere el Ejecutivo, lo que quieren estos sectores y también la seguridad que requieren estas empresas que ya están operando? De hecho, para abrir las mesas de diálogo, el gobierno derogó uno de los decretos que establecía una guía de un plan de acción para el sector hidrocarburos. Y también estuvo abierto a una mejora del decreto 151 que tiene que ver con el tema de la minería, pero no se derogó ese decreto. Porque más que un plan de acción, es la definición de una ruta y de una política del desarrollo minero en el Ecuador. Lo que sí se abrió, como tiene que abrirse si uno quiere establecer confianza con respecto a los interlocutores, o que tienen algo que aportar, o que tienen algo que reclamar, o algo que decir al respecto, es una apertura al diálogo para poder establecer mecanismos que permitan que una política de Estado se la haga con el mayor consenso posible de la sociedad y a su vez garantizarle a toda la ciudadanía que este plan de desarrollo en este sector es un plan que tiene todos los compromisos y todos los de cumplir todos los estándares que tienen que ver con la parte ambiental y con los aspectos sociales, que tienen que ver con el progreso de las comunidades cuando hay una intervención como esta, que es una industria que obviamente genera para unos algunas dudas, pero para los que la prueban y cuando ven la cantidad de inversiones que vienen, nuevamente deben transformar de forma positiva a las comunidades. Y eso es lo que se quiere asegurar. Y el gobierno, no solamente las comunidades que lo esperan, sino que el gobierno tiene un compromiso de que eso suceda. Un compromiso que suceda respetando también las inversiones y asegurando, como usted decía, y es muy interesante, que sea una política de Estado el tema del desarrollo minero. Exactamente. Y para complementar la respuesta a la pregunta, aparte de estos temas de los proyectos mineros, también hay otros proyectos por alrededor de unos 400 millones de dólares Los de inversión, eléctricos. que son los eléctricos. En los eléctricos ha habido una demora importante, porque esto debimos haberlo cerrado en el mes de diciembre o el mes de enero. Sin embargo, los contratos que venían atados a la licitación original eran contratos de que luego se establecieron de que no eran posibles que instituciones financieras pongan sus recursos para financiar estos contratos a largo plazo. Y por lo tanto, es mandatorio hacer que este tipo de proyectos tengan financiamiento a largo plazo y para eso hay que hacer una mejora importante en estos contratos. Y esa mejora importante es la que hemos estado trabajando y estamos muy cerca de llegar a un acuerdo, por eso es que puedo decir de que aquí a septiembre vamos a tener esto ya terminado y ponernos a trabajar ya en los siguientes licitaciones que ya están en curso. ¿Cuáles serán estas siguientes? ¿Cuál es el portafolio de inversiones que continuarán ustedes promoviendo? A ver, a diciembre vamos a terminar con los 2.200 millones concretados entre el sector de minería, lo que acabo de hablar, y estos contratos de generación eléctrica. Luego vienen para diversos sectores otras oportunidades que algunas de ellas ya están en proceso de licitación. De hecho, ya se han anunciado licitaciones por alrededor de 8.000 millones de dólares, de las cuales 2.000 millones son por 3 proyectos eléctricos que tienen que ver con generación a través de gas natural, que es un proyecto que se llama ciclo combinado, que es una forma tecnológica de hablar de una generación vía gas natural, que es un proyecto grande, un proyecto muy importante, son alrededor de 400 megawatts. Claro, que está conectado además con el hecho de aprovechar este gas natural que normalmente estaba siendo quemado en los campos petroleros. Claro, ese es otro proyecto. Otro proyecto. Ese es otro que es distinto, que lo llamamos los mecheros, los famosos estos mecheros que los vamos a terminar a través de un proyecto que está dentro del área de hidrocarburos. Porque
la captura de este gas que se desperdicia, y lo digo se desperdicia contaminando a la atmósfera y todo esto, pero que a su vez tiene que encapsularse, tiene que recuperarse, encapsularse y con eso generar la electricidad que la misma producción petrolera necesita. Y para eso es lo que estamos haciendo este otro proyecto que estará por salir en las próximas, yo diría que semanas probablemente. Pero para ir concretando, la siguiente camada de proyectos a ser concretados son alrededor de 2.000 millones de dólares en 3 proyectos eléctricos, que está este proyecto a través de generación de gas natural con una tecnología que se llama de ciclo combinado. Tenemos otro proyecto que es muy importante, que es una serie de bloques para generación basada en tecnologías renovables, incluso no convencionales, que pueden ser hidroeléctricas, pueden ser eólicas, pueden ser también de fotovoltaicas, que son alrededor de 500 megawatts. Y un tercero que es una línea de transmisión, que es una línea de transmisión eléctrica para que algunos pozos petroleros del nororiente del país, en vez de usar diésel o generar todo esto que genera estos mecheros, etcétera, Exacto. que se puedan energizar a través de la línea de las líneas de transmisión hidroeléctricas que llevan a estos pozos. Bueno, son aspectos interesantes porque además aquí estamos hablando también de la transición energética hacia donde estamos Muy importante. encaminándonos. Y en esa línea, María Gracia, hay algo que es súper importante, que comienzan a salir de una manera sistémica y con bastante frecuencia los proyectos para el sector de hidrocarburos, tanto para petróleo como gas, con el sector privado, por eso son casos de delegaciones también, para que la producción pueda aumentarse, para que pueda diversificarse a través del gas natural y que las refinerías que tiene el Ecuador puedan ser tan eficientes como lo son refinerías de buena calidad en otros lados. Y esos son inversiones por alrededor de 8.000 millones de dólares que están saliendo en licitación en las próximas semanas. Esperemos entonces que se concreten. Estaremos también nosotros pendientes y vigilantes para ver que todo esto finalmente nos ayude a obtener más recursos. Por cuestión de tiempo, Roberto, le agradezco muchísimo. Hemos conversado con Roberto Salas, secretario técnico de Asociaciones Público-Privadas y Gestión Delegada. Muy gentil. Muchas gracias. Y aquí estamos adelante. Solo un mensaje final para aprovechar un poco la instancia. El desarrollo y la promoción de inversiones es algo que no depende solamente del gobierno. Depende de todos los que estamos acá. Porque todos viabilizamos ese efecto confianza que necesita un inversionista desde afuera, de que los ecuatorianos nos las estamos creyendo, que cada uno está haciendo su parte y generar las condiciones para que seamos un país atractivo y concretar el empleo y la mejora en los servicios que todos buscamos. Que tengamos entonces esas condiciones. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Cuando se trata de tu empresa, quieres asegurar que esté en las mejores manos. Además de nuestro alto nivel de especialización en asesoría legal corporativa y 10 años de crecimiento, en Robalino contamos con la mayor presencia regional en el país y más de 17 reconocimientos internacionales que reflejan el compromiso con nuestros clientes. Conoce más de nosotros y nuestros servicios en www.robalinolow.com, LinkedIn Robalino y CPA Consultores Robalino, Instagram Robalino Law. Despierta la mente creativa de tu equipo de trabajo, crea empatía con tus stakeholders, rediseña procesos de negocios y prácticas creativas e innovadoras en tu empresa. Seminarium presenta al mayor exponente de Design Thinking del mundo en Ecuador, Tim Brown, expositor recurrente del Foro Económico de Davos y profesor de Stanford University, el próximo 28 de septiembre en Swissotel Quito. Adquiere tus entradas en buenplan.com.es. Para más información, www.seminarium.com.es. Amigos, enseguida regresamos. Esto es Generación Responsable. Estamos de regreso en Generación Responsable y ahora quiero darle la bienvenida también aquí en la cabina de Radio Sucesos a Ruth Zambrano. Ella es gerente general de Schlumberger para Ecuador, Colombia y Perú. Ruth, bienvenida. Qué gusto. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación para estar aquí y contenta de poder compartir con ustedes. Y sobre todo como mujeres, me parece grandioso poder tener frente a mí a una mujer que ha desempeñado una carrera exitosa y brillante en un mundo
en el que normalmente desde hace algunos años se decía era un mundo de hombres, el mundo petrolero, pero que ahora, sobre todo en los últimos años, en las últimas décadas, ha cambiado. Y las mujeres, por mérito propio, por preparación y demostrándolo, han surgido y hoy están al frente como usted. Ahora, bienvenida en este nuevo cargo. Cuéntenos un poco de su experiencia, por favor. Claro que sí. Primero, sí es cierto que es una industria que ha sido predominantemente manejada por varones, por hombres, pero como tú mismo lo mencionas, desde hace muchos años ya, algunas décadas, hemos venido trabajando en las diferentes empresas públicas y privadas para incluir más mujeres, para asegurarnos que más mujeres participan desde la parte técnica, desde la parte comercial, financiera, administrativa, en todos los temas relacionados no solamente a petróleo y gas, pero sino a energía en general. Y obviamente durante los últimos años y durante los últimos, tengo que decirlo, durante los últimos de 3 a 5 años, ha habido un impulso muy, muy grande, empujado también por los planes de sostenibilidad que hay a nivel mundial y que son empujados como instituciones como las Naciones Unidas, y obviamente la empresa privada y pública es el lugar, somos el lugar en donde tenemos que seguir impulsando la participación de más mujeres y de que haya más diversidad e inclusión, y diversidad en todo sentido, ¿no? Diversidad en temas de género, pero también en temas de religión, en temas de pensamiento, que también es muy valioso para nuestra industria y para cualquier industria, ¿no? Diversidad y respeto Así justamente en es. esa decisión de cada persona. Y ahora usted lo podríamos ver, incluso las niñas desde más chiquitas la pueden ver como un ejemplo en el que estamos variando también la posibilidad de empleos y los sueños y aspiraciones que nuestras niñas pueden tener. ¿Qué les podemos contar sobre este camino? ¿Cómo ha sido el prepararse? Usted se veía quizá de chiquita y decía, yo quiero estar en el mundo petrolero, me quiero dedicar a eso. Realmente no. Yo vengo de una familia de médicos, de doctores. Yo soy de la ciudad de Puerto Viejo, orgullosamente manabita. Y la realidad es que no. Yo decidí estudiar una carrera de ingeniería que la hice en la ciudad de Quito, en la Escuela Politécnica del Ejército, en la ESPE. Y no fue mi primera opción. Mi primera opción fue algo diferente. Quería estudiar arte. Y bueno, después de varias discusiones con mis padres, que ellos no estaban tan de acuerdo con mi decisión de estudiar arte, ingeniería era mi segunda opción porque me gustaban mucho las matemáticas. Me gradué de ingeniera en electrónica y telecomunicaciones en la ESPE e inmediatamente entré a trabajar en Schlumberger, en donde tengo 17 años en Schlumberger y he tenido principalmente una carrera internacional por 15 años, pero siempre es el tiempo de volver a casa, y eso fue el año 2020 cuando regresé a casa, a Ecuador, a ser gerente de una de las divisiones de Schlumberger, una de las partes técnicas de Schlumberger para Ecuador, Colombia y Perú. Ahora, recientemente, realmente desde la semana anterior, asumiendo como gerente general para Schlumberger para Ecuador, Colombia y Perú. Hemos visto de su biografía que justamente empezó como ingeniera de campo en locaciones offshore, fuera y en países como Australia, Egipto, Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile. ¿Cómo fue esta experiencia? Porque desde muy pequeña, prácticamente desde que inició su carrera en esta empresa, en esta multinacional, de repente salir del país e ir a hacerse cargo de temas importantes, técnicos y demás, fuera. Sí, primero fue un choque, tengo que reconocerlo así, porque obviamente uno está acostumbrado a estar en su casa, a estar en su país, con su propia cultura, con su propia gente, en su idioma. Mi primera asignación fue una locación offshore en Australia, en la parte occidental de Australia, una locación remota en la que éramos 2 chicas apenas. Entonces no fue una asignación fácil al inicio, tengo que reconocerlo. Normalmente subíamos a trabajar a plataformas offshore y yo era la única mujer entre 100 hombres en una plataforma, pero yo tengo que reconocer que tuve muchísimo apoyo de quienes fueron mis compañeros de cuadrilla, que se llama cuando uno trabaja en el campo, de la gente que trabajaba en la plataforma, pero también de mis gerentes en ese momento, porque no era, esto estamos hablando del año 2005, 2000, sí, 2005, no era algo muy común que en ese momento
hubiese una mujer trabajando en una plataforma offshore. Además de eso, una mujer, y yo tengo que reconocerlo, que yo soy latina, soy ecuatoriana, y obviamente mi inglés no era el mejor, y tengo que reconocer que recibí muchísimo apoyo por parte de la empresa y de mis gerentes para poder también desarrollar esa parte que es muy importante cuando uno tiene una carrera internacional porque todo es en inglés, ¿no? Y luego sí, o sea, luego uno va poco a poco desarrollándose técnicamente y ascendiendo en la carrera, y así fue como estuve en Egipto, en Argentina, también offshore, y luego pasé a locaciones ya de tierra, también en Argentina, en Chile, en Bolivia, donde también hice carrera de campo. Ruth, ahora también las mujeres hemos tenido que romper ideas preconcebidas, completamente falsas, y demostrando, como usted lo ha hecho con toda esta carrera desde el 2005, lo que somos y lo que podemos hacer. Pero hay una historia que siempre me han contado, por ejemplo, en el campo minero, que no permitían que las mujeres entraran a las minas porque se secaba la veta. Esa era la historia que siempre decían cuando era una industria de hombres. Había historias así también en el tema petrolero que se han dejado de lado al fin. Yo he escuchado que ha habido este tipo de historias, yo no las he vivido y yo tengo que decirlo así, sí hay por ahí un par de preconceptos o ideas, quizás muchas veces manejadas como una broma que no deberían suceder, que no suceden yo creo en este momento ya, pero sí ha habido algunos de esos tipos de bromas en las que Cada vez hay que dejarlas fuera. en las que yo pienso que cada vez hay que irlas dejando un poco más afuera porque son preconceptos que quizás habían en el siglo anterior, llamémoslo así. Totalmente de acuerdo. Ahora usted con toda la experiencia, los países, el campo técnico, ¿qué es lo que puede decir? Con esto vengo como mi bagaje para aportar a mi país. Entiendo, ya está 2 años acá también en una posición y hoy como gerenta general de Schlumberger para Ecuador, Colombia y Perú, ¿qué aprendizaje puede decir, traigo de toda mi expertise para mejorar las condiciones en estos países? Yo he tenido la suerte de ser gerente en varios lugares, no solamente acá en Ecuador, fui gerente en Colombia, en Perú, en Estados Unidos, en París, en nuestros headquarters en París, para 2 de nuestros diferentes product lines o 2 de nuestras diferentes divisiones. Lo que yo le vengo a traer al país es primero un liderazgo femenino. Empecemos por eso. Estoy muy contenta de ser la gerente general de Schlumberger para los 3 países y poder demostrarle a las siguientes generaciones de que las mujeres somos capaces y de que alguien técnico puede llegar a posiciones gerenciales de una empresa tan grande como Schlumberger. Primero eso. Segundo, es un liderazgo femenino que es un liderazgo femenino consciente y auténtico. Yo soy Ruth Zambrano y soy tal cual soy. No aspiro a tener, ni tengo, creo, algunos de esos características de liderazgo masculino. Me mantengo en mi liderazgo femenino, que es un liderazgo que se preocupa por la gente, que es un liderazgo nuevamente auténtico, en el que se empodera a nuestros equipos que se encuentran trabajando en el campo, pero que también se encuentran en las oficinas. Eso es lo que yo vengo a aportar. Yo quiero aportar el ser ese ejemplo de que sí es posible llegar cuando uno trabaja duro y cuando uno se prepara, obviamente también, y sí, obviamente si las oportunidades se nos dan, ¿no? Entonces, Y eso es lo que hay que hacer también desde cada una de nuestras posiciones para permitir que cada vez sean más y más las niñas y las mujeres que puedan lograr sus objetivos con preparación y con mucho trabajo. Ha sido realmente un gusto conversar con usted, Ruth, con una de las mujeres que se encuentran en una de las posiciones más importantes dentro del ámbito petrolero, Ruth Zambrano, gerente general de Schlumberger para Ecuador, Colombia y Perú. muchísimas gracias por la invitación y siempre disponibles para cualquier cosa en la que podamos ayudar y colaborar. Muy gentil. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias. Robalino te brinda una variedad de servicios incluyendo asesoría contable, financiera, consultoría para tu cumplimiento tributario y acompañamiento legal a nivel nacional e internacional. Nuestros servicios de CPA Consultores Robalino y nuestra línea de Business Process Outsourcing están hechos para darte el acompañamiento que necesitas. Conoce más de nosotros y nuestros servicios en www.robalinolo.com. LinkedIn Robalino y CPA Consultores Robalino. Instagram Robalino Lo. Enseguida regresamos con Generación Responsable. Siga en nuestra sintonía.
Seguimos en Generación Responsable, producido por Radio Sucesos y Seminarium. Y hasta ahora quiero darle la bienvenida a Julio José Prado, ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Ministro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Gracia. Gracias por la invitación a tu programa. Muy gentil, gracias. Ministro, por favor, quisiera empezar hablando acerca de cómo está actualmente el clima de inversión y de negocios en el país, considerando también un poco el estado de ánimo y las perspectivas políticas que tenemos en este momento, cuando se están desarrollando inclusive estas mesas de diálogo. Sí, a ver, mira, sobre lo último, ¿no es cierto? Las mesas de diálogo siguen avanzando. Yo he tenido hace pocos momentos también una de las mesas de diálogo en las que yo participo. Yo estoy participando en 3 como ministro. Acabamos de salir de la mesa de fomento productivo, en la cual estamos encontrando mecanismos para apoyar específicamente a la agricultura familiar campesina, en el cual el diagnóstico es compartido con los movimientos sociales e indígenas de que no ha habido una política específica en décadas, ¿no es cierto?, un tema estructural de apoyo a lo que se llama la AFC, la agricultura familiar campesina, y que se encadene en forma adecuada con todos los otros temas y trabajos que se hacen en términos de inversiones, de exportaciones, de encadenamientos productivos y demás. Entonces, eso lo estamos trabajando hoy por hoy. En línea con esto, con la pregunta que tú me haces es muy relevante, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué está pasando con las inversiones y con el clima de inversiones en el Ecuador? Lo primero que debo decirte es que en términos de inversiones privadas, ¿no es cierto? En el Ecuador, la inversión privada local viene creciendo a un ritmo muy interesante. La inversión nacional está creciendo frente al primer trimestre del año pasado, que es el dato que tenemos hoy por hoy, crece al 86%, ¿sí? Y es interesante, perdón, al 80%, ¿sí? Y es interesante porque esa inversión representa el 86% del total del stock de inversión, es inversión local privada. Entonces, el hecho de que estén apostando las empresas ecuatorianas y las extranjeras que ya están en el Ecuador a ampliar sus operaciones es un buen síntoma de que confían en el entorno macroeconómico, en el gobierno y demás, más allá de la coyuntura de turno, política, social, que sin duda ha sido compleja en este sentido. Ministro, y más allá, por ejemplo, también de lo que ha pasado con el tema tributario o con la ley de inversiones que no pasó en la Asamblea Nacional, ¿esto no ha sido un impedimento entonces para que exista confianza y se fomente aún más la inversión local? Mira, hay un tema aquí clarísimo, ¿no es cierto? Hay lo que está haciendo el gobierno, ¿no es cierto? Y lo que puede hacer con normativa secundaria, con las leyes que existen, etcétera y demás. Ya te cuento qué estamos haciendo en ese sentido. Hay lo que puede hacer la Asamblea, que lastimosamente ha sido poco, porque evidentemente tratamos de pasar una nueva ley de inversiones muy poderosa, moderna, con el mejor estándar internacional, y fue, como todos sabemos, archivada. Entonces, no hay garantías hoy por hoy para ir nuevamente a la Asamblea, y nosotros vamos a seguir en la segunda fase, que es tratar de, vía mecanismos secundarios o con las leyes que existen, por ejemplo, utilizar la ley de inversiones que hay, que es lo que hace es proteger a las empresas con contratos de inversión privada cuando tienen inversiones por encima de $1 millón, ¿no? Esos son proyectos en los cuales una empresa quiere ponerle una capa adicional de protección a sus inversiones y a cambio de eso se hace acreedora a unas reducciones tributarias interesantes y sobre todo a una estabilidad normativa en el largo plazo. Y esto está muy bueno porque, de hecho, como tú sabes, hemos roto el récord histórico de contratos de inversión firmados en este gobierno, que son $5,000 millones y más de 200 proyectos específicos, tanto privados locales como privados extranjeros, que se han firmado bajo esta figura. Entonces, eso es lo que te da resultado. Un gobierno que atrae inversiones, un entorno macroeconómico estable, dolarizado, con una de las inflaciones más bajas de América Latina y de hecho una de las más bajas del mundo en este entorno, y un país que está hablándole a los empresarios a través de este mecanismo Ecuador Open for Business, que es toda una política, digamos, de atracción de inversiones que hasta hace poco no existía. Ministro, ¿y qué pasa también con las inversiones extranjeras, con aquellas que estamos esperando que vengan e inviertan en el país? Porque inclusive el riesgo país del Ecuador ha subido, entiendo que está en 1.555 puntos hasta hoy. De esto también depende mucho que exista confianza, que exista credibilidad, que digan, ok, vamos a confiar y vamos a invertir y llevaremos recursos a Ecuador.
Correcto, María Gracia. Mira, el riesgo país efectivamente ha crecido, estuvo en su punto más alto en el momento de las movilizaciones indígenas, ¿no es cierto? Llegó lastimosamente a estar en cerca de 1.600 puntos, es decir, casi el doble de lo que llegó a estar cuando asumió el presidente Lazo y durante todo el año pasado que se logró, en base a buena política económica, tributaria y confianza, irlo bajando, ¿no? Entonces, ahora ha subido y claro, ese es el reto ahora del gobierno. Tenemos que volver a convencer a los inversionistas internacionales, a los multilaterales y demás, de que el Ecuador, ¿no es cierto?, va a seguir una senda de democracia, de estabilidad social y demás, porque eso es lo que está afectando a ese riesgo país. Más allá de esto, lo que hay que decir es que nosotros mantenemos contacto directo, presidente de la República, con inversionistas, yo directamente con el ministro de las Inversiones, y las empresas internacionales que estuvieron un poquito temerosas durante la paralización hace un par de meses, ahora están ya retomando sus misiones, están viniendo acá. Nosotros estamos saliendo dentro de poco a 2 eventos internacionales de Open for Business en Nueva York y en Madrid antes de terminar el año, y estaremos haciendo algunos otros también en otros países para poder reafirmar a los inversionistas internacionales que cuando vienen a un país no vienen en el corto plazo, vienen a quedarse 10, 20, 30, 40 años. Y lo que quieren es que esa normativa, esa estabilidad tributaria, esa estabilidad legal, digamos, se la pueda blindar. Y ahí es donde entran este tema, por ejemplo, los contratos de inversión que mencionábamos hace poco. Ministro, ahora también, primero, una primera pregunta con los contratos de inversión a los que usted hace referencia es, ¿de estos se ha concretado ya visiblemente de alguna manera los contratos que dicen han podido firmar en este tiempo? Correcto, mira, a ver, lo primero es decirte que en este año 2022, el valor exacto de contratos de inversión que se han adjudicado, digamos, ¿no es cierto? Y que se están invirtiendo son 2.800 millones de dólares, ¿ya? Esos fueron 160 contratos de inversión. En el año 2021 se firmaron 2.158 millones en 67 contratos de inversión. Y solo para que tengas una cifra y todos quienes nos escuchan y nos ven entiendan la magnitud de esto. En el año 2017, por ejemplo, se firmaron 7 contratos de inversión por solo 77 millones. En el año 2018 se firmaron cerca de 1.000 millones de dólares en solamente 23 contratos. Y en el año 2020 fueron 50 contratos y menos de 600 millones. En cerca de un año de gobierno, nosotros hemos logrado más de 200 contratos de inversión y estos 5.000 millones de dólares. ¿Cómo se van a realizar estas inversiones? Bueno, sabemos muy bien porque monitoreamos las inversiones a través de la Subsecretaría de Inversiones que está en este ministerio. Y nosotros sabemos que este año, de los 5.000 millones, se van a generar cerca de 1.000 millones de inversiones, ya se está invirtiendo una parte, y el próximo año vendrán otros 1.000 millones de dólares más, con lo cual tendremos una buena parte de estos 5.000 que se irán haciendo durante los próximos 4, 5, 6 o hasta 10 años en algunos casos de empresas, ya invertido en el Ecuador y generando empleo, generando dinamismo, encadenamiento productivo. Ministro, en otro tema también, ¿qué es Ecuador Compite? Entiendo que con esto están ustedes procurando una agenda de competitividad considerando toda la coyuntura internacional. Quizá podríamos explicar un poco al respecto. Sí, gracias por la pregunta. Mira, un tema importante para atraer inversiones es que no solamente viene una empresa por una reducción tributaria o, como decía, por un tema de una política específica de un gobierno, sino que viene a quedarse en el largo plazo. ¿Y qué es lo que más buscan las empresas? Un entorno de competitividad, de innovación, de emprendimiento suficientemente estable. De tal forma que cuando venga una empresa, no sea solamente una en un desierto, sino que sea un ecosistema pujante, vibrante de empresas que apoyen, que compitan, pero que también colaboren. Eso es competitividad de nuestro punto de vista, ¿sí? Esta estrategia Ecuador Compite es la estrategia más integral y más amplia que ha tenido el Ecuador en sus últimos, al menos en las últimas 2 décadas, desde que estamos dolarizados, ¿sí? ¿Por qué es tan importante? Tiene 3 pilares fundamentales de Ecuador Compite. El primero es el Ecuador productivo, sentar las bases de la competitividad. ¿Cómo sentamos bases de competitividad? Con menos costos, es decir, reducir aranceles, teniendo menos tasas de interés, ¿no es cierto?, tanto de la banca privada como de la banca pública con los créditos que estamos concediendo para reactivación productiva, haciendo que hay una estrategia de calidad, ¿no es cierto?, de eficiencia en las empresas. Tenemos varios temas que estamos trabajando, quitando reglamentos técnicos del INE, que eran tremendamente ineficientes, no ayudaban a que las empresas puedan acceder al mercado en forma adecuada y generaba monopolios y oligopolios, digamos, que hacían que no haya suficiente emprendimiento, ¿no? Entonces, esa es la primera línea. Menos
menos costos, más eficiencia, menos burocracia. La segunda línea de Ecuador Compite es muy clara. Para aprovechar que bajemos costos, que tengamos productividad, además tenemos que abrir mercados. Y ese es el Ecuador global. El Ecuador global busca buscar oportunidades para nuestros empresarios, atraer inversión extranjera, mantener inversión local en el Ecuador, que no fugue a otros países, y abrir más mercados. Por eso tenemos la meta de 10 nuevos acuerdos comerciales, de los cuales este año estamos negociando ya en este momento 4 nuevos acuerdos comerciales. México, Corea, China y Costa Rica. Esos son los 4 que estamos negociando al mismo tiempo, ¿no? Y la última línea, María Gracia, es el tema de Ecuador Innova, que es generar valor agregado para que si bajamos costos, si abrimos mercados, podamos tener más de emprendimiento, más de innovación. Ahí llega la estrategia de clústeres industriales que hemos impulsado, que es la más importante de la historia del Ecuador. Estamos abriendo oficinas de innovación. La primera que abrimos es en Israel para atraer y apropiar tecnología, y estamos haciendo varios temas territoriales también de emprendimiento e innovación. Así que, digamos, esos son los 3 grandes componentes. Cada uno de ellos tiene varios ejes de acción, pero es una estrategia muy bien encaminada que esperemos que no dure solo este gobierno, sino que pueda ser mantenida en largo plazo. Ministro, siempre nos quedan temas pendientes. Ahora mismo quisiera conversar sobre los diferentes acuerdos comerciales, sobre el tema de Israel y demás. Por cuestión de tiempo, tengo que dejarlo acá, pero lo comprometo para que en otro momento podamos ampliar un poco más al respecto por los beneficios que podría tener el país con toda esta apertura comercial. Excelente, María Gracia. Yo solo te doy un dato antes de despedirme. Estamos rompiendo récord de exportaciones. Las exportaciones del Ecuador están creciendo a más del 30%. Tenemos productos como el camarón que está creciendo por encima del 70%, pero todos los productos tradicionales y no tradicionales del Ecuador, no petroleros y no mineros, están creciendo muy fuertemente. Y un sector como el minero está comenzando a despuntar, con lo cual seguramente dentro de poco, para finales de este año, ya lo tengamos después del sector camaronero y pesquero como uno de los segundo o tercer rubro de exportación del Ecuador. Así que estamos caminando también con esa diversificación, digamos, de la matriz exportadora de la mano de los sectores productivos, pero sin duda de una estrategia bien planteada del gobierno de acuerdos comerciales, de apoyo en ferias, etcétera y demás, que también es muy importante, María Gracia. Que esto beneficie a todo el país y esperemos que así sea. En otro momento conversaremos entonces a detalle de eso, ministro. Muchísimas gracias a Julio José Prado, ministro de Comercio Exterior. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. La innovación pensada en el consumidor, la digitalización de tu empresa, resolver problemas de forma creativa e innovadora. Estos son los temas más importantes del Design Thinking, que el próximo 28 de septiembre serán abordados por Tim Brown, el think tank más reconocido del Foro Económico de Davos y profesor de Stanford University. Adquiere tus entradas en buenplan.com.es. Para más información, www.seminarium.com.es. Robalino cuenta con profesionales de varias ramas para asesorar todas las operaciones que tu empresa necesite. ¿Buscas protección contra el fraude? Robalino te brinda un diagnóstico y estrategias para prevenirlo. CPA Consultores Robalino se especializa en asesoría contable y financiera para asegurar la optimización de tus recursos y tu protección contra las pérdidas y el fraude. Conoce más de nosotros y nuestros servicios en www.robalinolaw.com. LinkedIn Robalino y CPA Consultores Robalino. Instagram Robalino Law. Amigos, muchísimas gracias por su tiempo en Generación Responsable. Aquí concluimos esta tarde nuestro programa. Recuerden, nos estaremos viendo y escuchando el próximo día martes. Muy buenas tardes. Radio Sucesos 101.7 FM presentó Generación Responsable con María Gracia Acosta y la coproducción de Seminarium, un espacio para abordar y entender la transición energética en Ecuador y el mundo.